que en medio de los quehaceres, rutina, trabajo, problemas, no dejemos de buscar, Señor, porque tú eres mi socorro. Señor, necesitamos que nuestra alma pueda estar apegada a ti, Señor. Señor, gracias por tu presencia con nosotros y en nuestras vidas. En esta mañana te alabamos. Dejamos el tiempo con tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento. Danos luz para poder entenderla, para poder comprenderla, para poder vivirla, Señor. Háblanos al corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Invito a tomar asiento. Los pequeños se van a ir con Cintia. Muy bien, vamos a compartir en esta hermosa mañana que tenemos el tiempo con la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios. ¿Cómo la han pasado ayer con la humedad y la lluvia? Sé que hubo torta frita, churros por ahí. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Pispeo los estados yo. Ahí está todo. Pero hemos tenido una tremenda mañana. Hasta las chicharras se escuchan con todo lo que llovió. Agradecemos al Señor por este tiempo juntos, poder compartir como familia. Y ahí en 2 de Corintios capítulo 9, yo solamente en esta mañana quiero concluir algo que he estado comenzando, porque domingo tras domingo hemos estado viendo el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 de Corintios. Y claro que la motivación era poder hablar acerca de las finanzas. ¿Se acuerdan? Ya domingo tras domingo hemos estado hablando acerca de las finanzas, cómo manejar el dinero, cómo Dios ve el dinero, cómo afecta el dinero, los problemas que trae el dinero cuando no hay unas finanzas o un manejo sano acerca del dinero. Y en los últimos mensajes hemos entrado, para ya concluir, acerca el tema acerca de la ofrenda. Hace un ratito hemos pasado la ofrenda. Y Pablo nos va a enseñar acerca de la ofrenda en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Ahí usted tiene la enseñanza acerca de la ofrenda. Allí Pablo deja registrado, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos deja registrado a través de Pablo cómo ofrendar bíblicamente al Señor. Y habíamos visto que cuando Dios habla acerca del dinero, Dios va a presentar el dinero como un Dios, al cual el hombre le adora y le rinde culto. Cristo habló mucho acerca del dinero. Muchas de sus parábolas y de sus enseñanzas tenían que ver acerca con las finanzas y acerca con el dinero. De tal manera que Cristo llegó a decir, mira, no podés servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro, haciendo referencia acerca del dinero. Y qué importante es que usted y yo podamos tener un buen manejo acerca del dinero, de las finanzas en nuestras vidas. Hoy creemos que hay mucha manipulación en las iglesias acerca del dinero. Van manipulando a las personas en cuanto a las finanzas, en cuanto al dinero, poniendo a las personas de la iglesia entre la espada y la pared, que si no dan cierta cantidad
diezmo, primicias, etcétera, etcétera, va a traer consecuencias a su vida como maldiciones y demás. Y hay una manipulación detrás de los púlpitos en las iglesias en cuanto al dinero. Y yo le animo a que usted pueda leer todos los dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, porque allí va a estar la enseñanza de cómo yo tengo que ofrendar a la iglesia. Ahí está la enseñanza. Pablo va a enseñar principios en cuanto a la ofrenda, va a enseñar la práctica de la ofrenda, va a enseñar cómo se tiene que manejar la ofrenda con toda integridad y transparencia, las ofrendas. Y él va a dar una promesa en cuanto a la ofrenda. Y básicamente lo que Pablo va a apelar en estos dos capítulos es a la generosidad. Cuando usted lee la ofrenda en el Nuevo Testamento, va a encontrar que no hay un porcentaje específico que usted tiene que dar. En ningún momento en el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice, usted tiene que dar el diezmo. En ningún lugar del Nuevo Testamento usted va a encontrar esa enseñanza. Yo no sé por qué hoy en las iglesias obligan a dar el diezmo, cuando no es una obligación dar el diezmo. Ahora, el tema del diezmo lo voy a tener que dejar para más adelante, porque realmente en algún momento vamos a hablar, y quiero que usted pueda tener las diferencias entre el diezmo y lo que era el diezmo, para qué se usó el diezmo, a quién fue dado el diezmo, cuál era el propósito del diezmo. Y quiero que usted pueda ver acerca de la ofrenda, qué es la ofrenda y cuál es el propósito de la ofrenda, que eso es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo. Ahora yo no voy a hablar del diezmo, pero sí quiero que usted tenga en cuenta que la enseñanza del Nuevo Testamento para la iglesia en cuanto al dar, no hay un porcentaje específico. Porque se encuentra en la Escritura. Fíjese, capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios 9, 7. Cada uno de, fíjese, como propuso, ¿en qué? En su corazón. No hay cantidad. No hay porcentaje allí. Acá el dar tiene que ver con la condición del corazón. Como propuso usted en su corazón. ¿Cómo tiene que ser? No con tristeza, ni por necesidad. Fíjese, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Aquí está, hermano, la enseñanza acerca de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, quiero que usted se pueda ubicar en el tiempo. El diezmo es parte de la ley. ¿Sí? El diezmo fue dado dentro de un pacto de ley. ¿Dónde se encuentra eso? En el Antiguo Testamento, y Dios dio su ley por medio de ¿quién? De Moisés. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ahí Moisés va a dar la ley a su pueblo. Dentro de esas cantidades de leyes, porque no solamente eran los 10 mandamientos, había un montón de leyes que el pueblo de Dios tenía. Dios hizo un pacto de ley con su pueblo. Este pacto de ley era un pacto condicional. ¿Qué quiere decir eso? Dios le dijo a su pueblo, si ustedes hacen esto y esto, van a recibir bendiciones. Ahora, si ustedes no hacen esto y esto, ustedes van a recibir maldiciones. Ese es el pacto o el acuerdo o la alianza
que Dios hizo con Israel un pacto de ley. Ahí dentro está la ley del diezmo. Ahora, cuando usted va al Nuevo Testamento, dice la Escritura, por ejemplo, Pablo en el capítulo 6 de Romanos, dice: nosotros ya no estamos más bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios con la iglesia no hizo un pacto de ley, hizo un pacto de gracia o el nuevo pacto. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Consiste ¿en qué? En el sacrificio de Cristo. Ese es el nuevo pacto que Dios hizo con su iglesia. Es Cristo. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Es un pacto de gracia. Es un pacto de gracia. No es un pacto de ley. La iglesia está dentro de un pacto de gracia, no dentro de un pacto de ley. Por tanto, al estar dentro de un pacto de gracia, en cuanto al dar, en cuanto a la ofrenda, no puedo hablar de diezmo dentro de este pacto de gracia, porque el diezmo pertenecía al pacto de ley. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, algunos dicen así: bueno, Lucas, pero antes de la ley ya existía el diezmo. ¿Qué es antes de la ley? Antes de Moisés no había ley, la ley fue dada con Moisés. Antes de Moisés, Dios no había dado su ley. Y Lucas, antes de la ley ya existía el diezmo. Sí, es verdad, pero no como una ley, sino fue algo voluntario. ¿Y de dónde se agarran los que dicen que obligan a dar el diezmo? Bueno, dice, Abraham dio el diezmo. Lucas, eso es antes de la ley. Jacob dio el diezmo. Lucas, eso es antes de la ley. Sí, es verdad. Pero Dios instituyó como ley el diezmo dentro del pacto de ley. Antes de la ley, escuche bien, antes de la ley, es decir, antes de Moisés, cuando Abraham dio el diezmo y cuando Jacob dio el diezmo, no era ley. Dice la Escritura, y usted se va a dar cuenta en el contexto de que ellos voluntariamente quisieron dar el diezmo. No porque había una ley, no porque alguien les mandó. Ellos voluntariamente dieron el diezmo de sus posesiones. Y esas posesiones no tenían que ver con dinero. Tenían que ver con cosecha, con animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es correcto agarrarme del diezmo de Abraham y del diezmo de Jacob para decir a la iglesia: tú tienes que dar el diezmo. No es correcto bíblicamente, porque fue algo voluntario. Por tanto, si tú quieres dar el diezmo, usted lo va a dar no porque sea una ley, sino porque de acuerdo a su entrada, usted voluntariamente va a apartar el 10%, pero no porque es ley, porque usted ya no está bajo de la ley, usted está en un pacto de gracia. ¿Y sabe qué es eso? Que usted puede dar con toda libertad bajo ese pacto de gracia, sin un porcentaje específico. ¿Qué quiere decir eso? Yo en este pacto de gracia, si yo quiero dar el 11%, doy el 11%. Si yo quiero dar el 15%, voy a dar el 15%. Yo ya no estoy bajo un pacto de ley. Yo quiero dar voluntariamente, generosamente. Y de acuerdo a mi entrada, voy a dar cierta cantidad de porcentaje. Lo importante es la condición del corazón
de lo que yo voy a dar, sea el 9%, el 10% o el 11%. Cada uno dé, como propuso en qué, en su corazón. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Ahora, el tema del diezmo es para hablar un poquito más, porque es lindo saber para qué fue dado el diezmo, cuál era el propósito del diezmo. ¿Un judío daba solamente un diezmo? No, daba 3 diezmos. Un judío. Ahora no lo vamos a ver, pero esto es para que usted se ubique en el tiempo, en el reloj de Dios, en cuanto que hoy estamos bajo un pacto de gracia. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, este pacto de gracia me lleva a dar con liberalidad, a hacer mano suelta. ¿Qué quiere decir eso? Dar de una manera generosa. ¿Por qué me tengo que limitar al 10%? ¿Por qué? Claro, yo voy a dar conforme a mi entrada, conforme a la entrada de dinero que a mí me ingrese semanalmente, mensualmente. De ahí yo me administro y aparto para el Señor, pero sin un porcentaje específico. Lo que yo propongo en mi corazón. Dios ve la calidad, no la cantidad. Ahora, dice la Escritura así, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, fíjese, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, ¿se acuerdan el contexto histórico? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Había una iglesia que estaba pasando por necesidad, la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Corintio voluntariamente preparó una colecta, una ofrenda, ¿para quiénes? Para los necesitados en la iglesia de Jerusalén. Ese es el contexto del capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Pero sucedió algo, un problemita en la iglesia, de que no lograron concretar esta ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Quedó todo por la mitad, quedó en la nada. Comenzaron algo, pero no lo terminaron. En estos 2 capítulos, Pablo les va a animar, a exhortar a que ellos puedan concretar esta ofrenda para los santos que estaban padeciendo necesidad y persecución en la iglesia de Jerusalén. Ese es el contexto histórico de estos 2 capítulos. Y Pablo le va a animar. Y ya en la sección final, del versículo 9 al versículo 15, lo que Pablo le va a hablar en estos versículos son por lo menos 3 frutos de la generosidad. 3 frutos de un corazón generoso. Y la Escritura dice así, fíjese. Volvemos a leer el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios para que nada nos pueda faltar. Para que tengamos en abundancia lo suficiente. Miren, el mismo poder que usted ve en Génesis capítulo 1, creando,
Es el mismo poder que Dios tiene para proveer lo suficiente. El mismo poder que Dios hizo a través de Moisés los diferentes milagros en Egipto es el mismo poder que actúa hoy para que usted y yo tengamos todo lo suficiente y que abundemos en gracia. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que Dios tiene para abundar en ti y en mí toda gracia de una manera suficiente. El mismo poder que usted y yo vemos en la salvación para hacernos nueva criatura, hijos de Dios, perdonar nuestros pecados, libertarnos del pecado, darnos nueva vida, ser una nueva creación, darnos la vida eterna, pasar de muerte a vida, es el mismo poder que actúa suficientemente en nuestras vidas para toda gracia y que nada nos falte. Es el mismo poder en su provisión. Ahora, ¿cuál es el propósito? Cuando Dios prospera y te da en abundancia, es con un propósito, ¿sabes? No es para que retengas y guardes y archives. Dios da para que yo dé. Dios no da y provee y prospera para que yo retenga. Ese no es el fin o el propósito de la generosidad. Dios da para que yo dé. Cuando Dios da y yo me quedo con lo que tendría que estar dando, tarde o temprano, eso con lo que tú te quedas se va a corromper y va a terminar corrompiendo tu corazón y mi corazón. Esta dinámica de que Dios da para que yo dé, ¿sabe cuál es el propósito? Practicar la generosidad y guardar su corazón y mi corazón del pecado, de la codicia y del pecado de la avaricia. A través de la generosidad, Dios quiere evitar que usted se incline o adore ¿a quién? Al dinero. Eso es lo que Dios quiere, guardar su corazón. El texto lo dice, versículo 8. Abundéis, fíjese, ¿con qué propósito? Para toda buena obra. Dios me da para que yo utilice eso para toda buena obra. Y está hablando de recursos económicos, ese es el contexto. Hay una ofrenda allí que se tiene que completar, está hablando de dinero. Entonces Dios me da, ¿con qué fin? Para toda buena obra. Los recursos tienen que ser destinados para toda buena obra. ¿Cómo? De una manera generosa. Como está escrito, dice el versículo 9, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Qué está queriendo decir Pablo de esto? Porque Pablo dice, como está escrito, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Está hablando del Salmo capítulo 112, versículo 9. Pablo está tomando ese versículo y lo aplica aquí a la iglesia de Corintio. El contexto del Salmo 112 va a hablar de las bendiciones del hombre justo, de cómo el hombre justo Dios le prospera en todo, materialmente y espiritualmente. Ese es el contexto del Salmo 112. Y dice el Salmo 112 que el hombre que teme a Dios va a ser bendecido por Dios, materialmente y espiritualmente. Es decir, la persona que teme a Dios, Dios le va a bendecir
con todo recurso, materialmente y espiritualmente, con el propósito de ¿qué? Para una buena obra. Ahora, Pablo dice, su justicia permanece para siempre. ¿La de quién? Fíjese el texto. De aquel que reparte y da a los pobres. La justicia de aquel que reparte y da a los pobres permanece para siempre. Cuando Pablo habla de justicia, escuche bien, cuando Pablo acá habla de justicia, está hablando de buenas obras. Son buenas obras de justicia. Yo he sido justificado en Cristo Jesús. Ahora en mi andar diario, yo tengo que mostrar frutos de justicia. Buenas obras. En este contexto, ese fruto de justicia tiene que ver con recursos materiales. Ese es el contexto. Tiene que ver con recursos materiales. Esas buenas obras, escuche bien, permanecen para siempre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que son eternas, que trascienden a la eternidad, que van a hacer eco en la eternidad. Que todos los recursos que yo use para el Señor, para la iglesia, para que avance el reino de Dios sobre este mundo, para suplir diferentes necesidades, escuche bien, eso permanece para siempre, es eterno. Dios lo recordará por toda la eternidad. Esa buena obra trasciende desde el mundo material y pasa al mundo espiritual por toda la eternidad. Increíble, ¿no? Ahora, mira el texto un poquito, porque acá el viento me está moviendo todo. Versículo 10. 9:10, dice así: y el que da semilla al que siembra, ¿quién es ese? Dios. Dios es el que provee, Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, fíjese otra vez, los frutos de vuestra justicia. Nuevamente, frutos de justicia. Y tienen que ver con buenas obras. En este contexto tienen que ver con recursos, con dinero. Ahora, acá hay una lección. La generosidad promueve o ayuda a su santificación en Cristo. La generosidad, cuando la practicamos, nos lleva a crecer en nuestro andar diario en santificación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando yo practico la generosidad, voy a crecer, madurar en carácter de tal manera que la generosidad me va a ir llevando progresivamente a manifestar y a formar en mi vida el carácter ¿de quién? De Cristo. Porque habla de frutos de justicia. Esos frutos son espirituales. Ahí. Entonces la generosidad, cuando la practica, contribuye a nuestra santificación. La generosidad, escuche bien, me va a ir librando de todos los males, porque la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Cuando yo practico la generosidad, Dios me va a ir librando de esas raíces malas que me llevan, ¿qué cosa? El dinero.
¿Sabe por qué es importante practicar la generosidad, hermano? Porque somos propensos siempre a pensar siempre en lo material. Somos propensos a mirar siempre a lo que tenemos delante de nuestros ojos. No miramos más allá muchas veces, hermanos. Es decir, gran parte de nuestro corazón está tan arraigado muchas veces el materialismo, y más por la necesidad o crisis económica que estamos viviendo, que perdemos de enfoque la bendición de practicar la generosidad. Y corremos el peligro de arrodillarnos delante del dinero como un Dios. Y en vez de yo dominar al dinero, el dinero me domina a mí. Cuando usted da sus recursos, su dinero, su tiempo, su vida, usted está haciendo un reflejo del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Cristo? Nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente. Usted hoy tiene a Cristo en el corazón, ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue generoso completamente. Él se dio a sí mismo en la cruz. La generosidad de Cristo da como resultado la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Él se dio todo, completamente entregó su vida, gustó de la muerte como ninguno. Generosidad. Hermanos, cuando yo practico la generosidad, crezco en la semejanza ¿a quién? A Cristo. Cuanto más doy, cuanto más practico la generosidad, más parecido es usted al carácter de Cristo. Es la manera en que Dios quiere llevarnos a la madurez, a la santificación o a la semejanza ¿de quién? De Cristo. Ahora Pablo va a dar 3 frutos de la generosidad. El primer fruto, fíjese, capítulo 9. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, fíjese, para toda liberalidad, es decir, generosidad, la cual, fíjese, produce por medio de nosotros acción de ¿qué? ¿Cuál es el primer fruto de la generosidad? La gratitud de corazón. Imagínense cuando los hermanos de Jerusalén recibieron esta ofrenda. ¿Cuál es la primera reacción de ellos? Gratitud. ¿Qué otra cosa van a decir? Acciones de gracias. Esa fue la respuesta de los hermanos de Jerusalén. Una iglesia pobre, sin recursos, perseguida. Y en medio de esas circunstancias, ellos dieron acciones de gracia a Dios por esa ofrenda de estos hermanos de la iglesia de Corintio. Ahora, nuestro dar produce gratitud en otros. Cuando yo practico la generosidad, voy a producir en otras personas gratitud de corazón. Fíjese el fruto de la generosidad. Voy a llevar a otras personas a que sean agradecidas al Señor. La bendición es tal de que yo voy a producir en otras personas gratitud de corazón. Esa es la bendición de la generosidad. Que si yo suplo una necesidad de usted que estoy viendo y la suplo, lo que yo voy a cosechar va a ser gratitud de corazón.
agradecimiento a Dios. Gozo en el corazón por una necesidad suplida. ¿Sabes que en el tiempo en que han entrado ofrendas, que es el resultado de lo que usted ve aquí, cuál era el resultado, hermanos? Gratitud de corazón. Teníamos las reuniones de oración y ¿qué hacíamos? Señor, gracias por los ladrillos. Entraban ofrendas, se compraban materiales, Señor, gracias por el material. Entraban otras ofrendas, se compraban las chapas, Señor, gracias por las chapas. Gracias por el corazón de esos hermanos que han dado de una manera generosa. Esta iglesia ha crecido en acciones de gracia al ver al Dios que provee y que sostiene. ¿Usted tiene un corazón grato delante de Dios? ¿Es agradecido al Señor por la provisión de Dios, tanto materialmente como espiritualmente? Es la manera en que yo voy a crecer en santificación y voy a ir reflejando el carácter de Cristo. La ingratitud es un pecado inherente a nuestra naturaleza caída. Somos propensos a la queja, a la ingratitud. Y hermanos, llamemos a la ingratitud como Dios la llama. ¿Cómo llama Dios la ingratitud? Pecado, punto y aparte. Eso es la ingratitud. Dios ve la ingratitud como un pecado que tiene que ser confesado, que yo me tengo que apartar. Esa es la ingratitud para Dios. Es un pecado. Es un pecado que corta la comunión con Dios. Si yo tengo un corazón ingrato, camino en tinieblas, no en luz. Ahora, cuando yo confieso la ingratitud como un pecado, como Dios la ve, ando en luz y estoy en comunión con Dios y puedo estar en comunión con la iglesia o con mis hermanos. Romanos capítulo 1 y capítulo 2, usted va a encontrar allí de que una de las consecuencias por el cual Dios derrama su ira sobre este mundo es porque no le dieron gracias. Romanos capítulo 1. No solamente porque no le reconocieron como Dios, como Creador, sino porque no le dieron gracias al Creador. Ingratitud de corazón. La generosidad nos lleva a acciones de gracia. Señor, gracias por proveer. Gracias por el sustento. En segundo lugar, fíjese, capítulo 9, versículo 12, porque la ministración, es decir, servicio, porque la administración, hablando de la ofrenda, ¿no?, de este servicio, fíjese, no solamente suple lo que a los santos falta. ¿Quiénes son esos santos que le está faltando? La iglesia de Jerusalén. Fíjese que esta administración, este servicio, esta ofrenda, no solamente va a suplir la necesidad de los santos de Jerusalén, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Fíjese, pues por la experiencia de esta administración glorifica ¿a quién? A Dios. No solamente la generosidad nos va a llevar a que Dios pueda formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, sino también que la generosidad tiene como fin no solamente suplir una necesidad, sino que la generosidad glorifica ¿a quién? A Dios. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Para glorificar al hombre? No. ¿Para que el predicador sea reconocido, le aplauda? No.
la generosidad tiene como fin glorificar ¿a quién? A Dios. Hermanos, cuando yo doy y decido dar voluntariamente, es para que a Dios sea la gloria. Es porque quiero dar gloria a Dios, porque reconozco que lo que tengo es de Él y Él me lo da, porque entiendo que soy un administrador de lo que Él me da y quiero glorificar a Dios dando de acuerdo a lo que recibo. ¿Qué dice Pablo? Esta administración, este servicio, esta ofrenda va a suplir la necesidad de los santos, pero hay un propósito más supremo, eterno, va a glorificar a Dios. Jerusalén va a glorificar a Dios por esa ofrenda, y todos aquellos que se enteren de esta ofrenda van a glorificar a Dios por esta ofrenda destinada a los santos de Jerusalén. Fíjese cómo lo dice ahí. Pues por la experiencia de esta administración glorifican ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad o generosidad de vuestra contribución. Fíjese, para ellos, Jerusalén, y por todos. Es decir, que no solamente la iglesia de Jerusalén iba a ser bendecida, todas las iglesias iban a ser bendecidas por esta generosidad. ¿Y cuál iba a ser el propósito? El fin. A Dios sea la gloria. Hermanos, usa tus recursos, usa tus finanzas para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso permanece. Eso hace eco en la eternidad. Lo demás va a quedar acá. Va a quedar en este mundo. Honra a Dios con tus finanzas. Sé ejemplo en tus finanzas. Da testimonio de tus finanzas. Porque si hay algo, escucha bien, porque si hay algo que te va a desacreditar en la vida cristiana, no estoy hablando de pérdida de salvación, estoy hablando de pérdida de testimonio delante de este mundo. ¿Sabe qué es? Cuando usted y yo hacemos un mal manejo del dinero. Para el mundo eso es mal testimonio. ¿Sabe qué? Usted niega y yo niego el Evangelio. ¿Cómo le voy a ganar para Cristo si no soy un testimonio en el manejo de mis finanzas? ¿Cómo voy a ganar para Cristo y dar testimonio a este mundo caído si cuando ven mis cuentas soy un desastre? ¿Cómo? Usa tus recursos y tus finanzas de tal manera que el objetivo principal sea a Dios sea la gloria. Y que tus finanzas puedan respaldar tu testimonio. Y que tus finanzas puedan hacer resplandecer el mensaje del Evangelio en las vidas de otras personas. ¿Sabe por qué? Porque la proclamación del Evangelio tiene que ir de la mano de una vida que vive el Evangelio. Fíjese, lo dice el texto. ¿Qué dice el texto? Ahí dice que el resultado era la obediencia ¿a qué cosa? Al Evangelio. La obediencia al Evangelio. Dios es glorificado y cuando practico la generosidad no estoy negando el Evangelio. Hermano, el Evangelio no es solamente un mensaje que es proclamado. El Evangelio no solamente son conceptos teológicos, claro que son
que tienen que ver con conceptos teológicos. Claro que es un mensaje que tiene que ser proclamado, pero escuchen bien, el Evangelio es un estilo de vida. Muchas veces yo he recibido el Evangelio, he sido salvo, he entendido el Evangelio, pero con mi vida lo niego. Lo niego. Y ahí es cuando yo tengo que tener cuidado de no negar en la práctica, en el estilo de vida, en el andar diario, el mensaje del Evangelio. No negarlo en el andar diario. La ofrenda glorifica a Dios. La ofrenda es un acto de obediencia a Dios. La ofrenda es un acto de amor para suplir necesidades. El último fruto. Fíjese. 2 Corintios 9, versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos, ¿de quiénes? De los santos de Jerusalén. ¿Por quiénes? Por vosotros. ¿Quiénes son esos? Los corintios. Entonces, acá tenemos dos iglesias que están siendo probadas. La iglesia de Jerusalén está siendo probada, perseguida, no tienen recursos. La fe de ellos está siendo probada en medio de la persecución, pero tenemos otra iglesia que lo tiene todo, que es abundante, que es la iglesia de Corintio. Y esa iglesia está siendo probada no en persecución y en escasez, sino en qué van a hacer con esa abundancia. ¿Qué van a hacer con lo que Dios le está dando? ¿Lo van a retener o lo van a dar? ¿Cuál es el fruto acá de la generosidad? Fíjese, oraciones a nuestro favor. Acá hay una ofrenda que resulta en oración. Y esta oración lleva a un amor especial por aquellos que están dando. Acá vemos a los corintios siendo dadivosos, pero vemos a la iglesia de Jerusalén siendo fervorosos en la oración. Vemos a la iglesia de Corintio teniendo un corazón desprendido. Vemos a la iglesia de Jerusalén teniendo un corazón agradecido. Vemos a la iglesia de Corintio disfrutando de la suficiencia y de la provisión de Dios de una manera abundante, y tenemos a la iglesia de Jerusalén recibiendo esa suficiencia de Dios y disfrutando de la gracia de Dios, supliendo para sus necesidades. La oración de la iglesia de Jerusalén como resultado de su generosidad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La iglesia de Jerusalén, en su lista de oración están ustedes por causa de esa generosidad. ¿Nunca te dijeron, estoy orando por vos? ¿Recibiste un mensajito o un audio? Y ahí sientes que te están respaldando, ¿en qué? En oración. Cuando un hermano se encuentra en prueba, acércate, ¿sabes? Y no vayas con toda la Biblia entera, con todos los versículos que tienes para él. No, solamente dile, estoy orando por ti. Y al día siguiente, estoy orando por ti. Y al día siguiente, o a la semana cuando le ves, estuve orando por ti. Acá vemos que la consecuencia de la generosidad llevó a la iglesia de Jerusalén que en su lista de oración estén los hermanos de Corintios, y los llevó a tener un amor especial hacia esa iglesia. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué todo esto? Por la superabundante, fíjese versículo 14, gracia de Dios en vosotros.
Y acá Pablo ya termina el tema de la ofrenda. Y lo termina hablando de la gracia de Dios. ¿Y sabe cómo comenzó hablando? De la gracia de Dios. Si usted ve el capítulo 8, versículo 1, Pablo comienza hablando de la gracia de Dios. Y Pablo termina esta sección hablando de ¿qué? De la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la va a ver en estos dos capítulos de una manera repetida. Eso es énfasis. Fíjese, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de ¿quién? De Dios. Versículo 4. Versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Perdón, que me está moviendo. Versículo 6, perdón. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de ¿qué? De gracia. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo vuestro amor para con nosotros, abundad también en ¿qué? En esta gracia. Versículo 16. Pero gracias, ahí está, ¿a quién? A Dios. Versículo capítulo 9, versículo, ahí pasamos el capítulo 9, versículo 8, ahí aparece también. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia nuevamente. Y Pablo en el versículo 14 también, superabundante gracia de Dios. Versículo 15, y Pablo cierra aquí, gracias a Dios por su don inefable. La palabra don ahí es regalo. La palabra inefable es indescriptible. No se puede describir de ninguna manera. ¿Cuál es ese don de Dios? ¿Cuál es ese el regalo de Dios que es indescriptible? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo es indescriptible. No lo podemos describir. Acá tenemos una mesa. Yo puedo describir a la mesa. Puedo decir, es de madera, es color marrón, está barnizada, tiene 4 patas, es reforzada, es dura. La puedo describir. ¿Qué otra descripción puedo dar? Jesucristo. ¿Por qué? Capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Ese es el don inefable. La misma persona de Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo es llevarle a que miren a Cristo. Miren a Cristo. Él dejó su gloria, su palacio, dejó la eternidad. Siendo rico, Él se hace pobre, se encarna, se limita a tiempo y a espacio. Se hace hombre, empieza a tener hambre, llora, tiene sentimientos, sufre. Siendo rico, se hace pobre. ¿Para qué? Para que yo, siendo pobre, muertos en pecados y delitos, separados de Él, pobres, fuese que enriquecido, salvación, vida eterna, perdón de pecados, pasar de muerte a vida, nueva criatura, ser hecho un hijo de Dios.
don inefable. Cuando tú miras a Cristo y entiendes la cruz de Cristo, que Él se dio a sí mismo allí, siendo rico, se hizo pobre en la cruz. Cuando yo entiendo eso, ¿sabe qué? ¿Cuál va a ser el resultado? Generosidad de corazón. Todo te pertenece a ti sea la gloria en mis finanzas y recursos. Amén. Vamos a orar y terminamos. Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Gracias porque Jesucristo es el don inefable. Gracias porque tú eres fiel en proveernos. Gracias porque no nos hace faltar nada. Porque tenemos que comer, porque tenemos que vestirnos, porque tenemos recursos, porque tenemos una entrada de dinero. Señor, hoy entendemos que la generosidad es el recurso de la gracia de Dios para no caer en la avaricia y en la codicia, sino más bien una manera, un método de parte tuya para glorificar tu nombre, para suplir necesidades, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Señor, hoy entiendo que las finanzas, mis finanzas, te pertenecen a ti. Tú eres el dueño. Señor, que yo pueda, que cada uno de nosotros podamos administrarlo con el objetivo de practicar la generosidad, de suplir necesidades, pero por sobre todas las cosas, a ti sea la gloria. Y que podamos vivir libres del amor al dinero. Señor, cuídanos de ese Dios que se llama dinero. Saca toda maldad como consecuencia del dinero. Y que a través de la generosidad el corazón pueda ser sanado, el corazón pueda ser enfocado, alineado a ti, para glorificar tu nombre, para honrar tu nombre y para hacer luz a aquellos que están en tinieblas. Bendice, Señor, cada familia representada aquí en este momento. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Bendice su entrada, su salida, sus recursos, sus finanzas. Bendice su familia, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus nietos. Señor, que cada uno de nosotros pueda ser un puente de bendición para glorificar tu nombre. Y te pido por aquellos que hoy no están, que por diferentes motivos no han venido, Señor, que si están desanimados, que tú les sostengas, que si están pasando por prueba, que tú les dé de tu gracia para salir aprobados en medio de la prueba, Señor. Nos encomendamos, Señor, en esta semana. Que sea una semana en donde podamos caminar en victoria, con gozo y gratitud de corazón, y glorificar tu nombre. Te alabamos, Señor, en